¿Y cuál es este marco? Ya se ha expuesto por la subdirectora con todo detalle cuál es el alcance de la nueva normativa. Por lo tanto, me limitaré a hacer algunas precisiones desde el punto de vista de quien tiene que velar por la aplicación concreta de esta normativa. En cuanto empezando por el ámbito de aplicación, ya se ha dicho, la ley hace referencia a dispositivos de almacenamiento y de recuperación de datos, terminología con la que se hace referencia tanto a las cookies como a otras tecnologías similares que sean utilizadas para almacenar o para recuperar datos de un equipo terminal. Y la propia ley define también su ámbito de aplicación en sentido negativo, regulando las excepciones, con arreglo a dos criterios. Estarían excepcionadas aquellas actuaciones de almacenamiento o de acceso que se realicen al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación, o aquellas que resulten estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de información que haya sido solicitado previamente, y aquí hay un elemento esencial, por parte del destinatario. Esta regulación obviamente suscita algunas dudas de interpretación y ha de proyectarse sobre la realidad existente. Para facilitar la interpretación, como os decía antes, y ha sido hecho referencia también, hemos buscado configurar unos criterios conjuntamente por todas las autoridades de la Unión Europea, todas las autoridades de protección de datos de la Unión Europea, y el dictamen 4/2012, cuya lectura le remito, establece criterios en que permiten deslindar cuáles son las cookies o las tecnologías exentas y cuáles estarían incluidas en el ámbito de aplicación de la nueva regulación. Aquí he recogido, a título de ejemplo, algunas de las que, siguiendo estos criterios, estarían excluidas del nuevo régimen, como pueden ser las de formulario, las de autenticación, las de medidas de seguridad del usuario, las de reproducción multimedia que sean de sesión, las de balanceo de carga, las de configuración de la interfaz gráfica o aquellas otras que en las redes sociales se utilicen exclusivamente para compartir contenidos. Lo importante es que para aquellos responsables o titulares de sitios web que utilicen solo este tipo de cookies no estarán afectados por la nueva normativa en materia de cookies. Por tanto, aquí hay un deslinde negativo del ámbito de aplicación que tenemos que tener en cuenta. Estarán incluidas, sin embargo, las analíticas, las de gestión publicitaria, las de seguimiento en las redes sociales que se utilizan para seguimiento de los usuarios, y en general están incluidas todas las cookies o las tecnologías similares que recopilan información del usuario o que realizan un seguimiento de su conducta online. Tenemos pues un deslinde negativo y un deslinde positivo del ámbito de aplicación. Por lo tanto, quienes tengan que evaluar la aplicación de la ley, es decir, si estoy o no entre los sujetos obligados, si me afecta o no me afecta esta nueva normativa, lo primero que deberán de hacer, a nuestro juicio, es una auditoría. Es decir, el primer paso para proceder al cumplimiento de la nueva normativa por parte de los sujetos obligados ha de consistir en auditar, analizar qué cookies está utilizando el titular de una página web, de una plataforma o de una aplicación. Deberá proceder de inmediato a auditar, a analizar qué cookies se está utilizando
y obtener en su caso información sobre la naturaleza, las propiedades y las finalidades de las cookies de tercera parte, si es que a través de su página web se instalan cookies de terceros. Habrá de proceder a continuación a evaluar si las necesita o si no las necesita, todas, cuáles de ellas necesita o no, y a decidir sobre la oportunidad, si las mantiene o no las mantiene y cuáles mantiene, teniendo en cuenta que si va a utilizar algunas de las cookies afectadas por la nueva regulación, deberá cumplir con los requisitos que establece la ley, que básicamente, como ya se ha dicho, consisten en dos. Primero, proporcionar información a los usuarios y segundo, obtener su consentimiento antes de proceder a instalar las cookies. Vayamos rápidamente sobre estos requisitos que ya han sido también analizados y coincido básicamente con lo que se ha dicho. El primer requisito es proporcionar información, informar a los usuarios. La ley, siguiendo la directiva, la ley española, dice que la información ha de ser clara y completa y en particular sobre los fines del tratamiento. Y subrayo esto porque es muy importante, es uno de los elementos claves para poder valorar si la información es clara y sobre todo si es completa. Para que la información sea completa tiene que informar sobre los fines del tratamiento. Una previsión específica tanto de la directiva como de la legislación española. Y a la hora de configurar la información ha de tenerse en cuenta el contexto en el que se va a dar esa información. El contexto actual es un contexto de alto grado de desconocimiento por parte de los usuarios. Todos los estudios, todas las encuestas ponen de manifiesto que el usuario medio de Internet tiene un desconocimiento pleno sobre cuál es la información que se recaba de su terminal a través de las cookies, sobre quién recaba esa información y sobre qué finalidades se usa. Por lo tanto, mientras que exista este contexto de desconocimiento, ha de ponerse el acento en que la información que se da sea clara y completa, porque si no, no se podrá entender que el consentimiento se ha otorgado válidamente, que es la segunda condición. El usuario debe de recibir una información que le permita estar en estado de conocer, debe de colocarlo en una situación en la que pueda conocer cuáles son las consecuencias derivadas de consentir la instalación de las cookies. Y por lo tanto, la información deberá ser clara y completa, como dice la ley, deberá ser clara en el sentido de que ha de proporcionarse en un lenguaje llano, comprensible por el ciudadano medio o al menos por el destinatario medio de la página web del servicio, y ha de estar, se ha subrayado antes también, en un lugar prominente, ha de ser fácilmente visible, si no, no será información clara, máxime, insisto, en el contexto en el que actualmente operamos, que es un contexto de desconocimiento. Y la información ha de ser completa, ha de señalar quién instala la cookie y quién gestiona la información, ha de señalar qué tipo de información, ha de indicar qué tipo de información se recoge y ha de indicar, insisto, un dato esencial, cuáles son los fines para los que se destina esta información. En cuanto al modo de cómo se puede informar, pues aquí existen muchísimas fórmulas y formatos, hay una gran variedad de posibilidades, desde la pantalla introductoria hasta ventanas emergentes, barras en el encabezamiento, y se puede articular, de hecho es una de las fórmulas validadas también por las autoridades europeas en el grupo del artículo 29, por capas. Mediante una parte de la información en la página de inicio, que habrá de ser esa información la suficiente como para considerar que es completa, pero no hace falta que todos los detalles
ni mucho menos estén en esa primera página de inicio.